esta semana estuve yendo al hospital, ¿verdad? Seguido a ver a mi papá. Y he tenido la bendición y la misericordia de Dios de poder estar con gente en el hospital. Siempre los hospitales son buenos para ejercitar lo que aprendemos en la iglesia, ¿verdad? Entonces es bueno darte una vuelta al hospital de vez en cuando, amado hermano. Nunca pierdas la oportunidad cuando se te diga que una persona está enferma y vayas a verlo, porque esto agrada a Dios y fortalece tu espíritu. Y en el hospital se ven necesidades, ¿verdad? Normalmente la gente está con un corazón dispuesto, sensible, porque desafortunadamente hasta que no nos pasan las cosas podemos entender que somos débiles, amén, y que algún día este cuerpo, por mucho que lo fortalezcas, por mucho que lo ejercites, algún día va a ceder, ¿verdad? Los cuerpos tienden a ceder, ¿verdad? A través de los años, a través también de las circunstancias, los cuerpos ceden. Y estaba una persona, don Ciro, al cual también bendigo en este momento, ¿verdad? Estaba yo observando a mi papá, atendiéndolo, y al lado el Espíritu Santo me movía a ir a orar por él. Y la verdad es que ese día andaba ya muy apresurado de tiempo, salí corriendo, el hospital tenía que ir a una reunión al otro lado de la ciudad y ya no pude hacerlo. Al día siguiente fui a ver en la noche a mi papá y vi nuevamente a este hermano que radica en Acapulco. Y resulta que este hermano es cristiano, ¿verdad? Y están ahí sus hijas, vienen de la ciudad de Acapulco, Guerrero, compartiendo un poco con él, oré por él, ¿verdad? Y pude sentir algo que es importante que nunca pierdas, hermano. Se llama hermandad. Apúntale, hermandad, ¿verdad? En la vida había visto yo a este hermano, jamás había cruzado palabra con él, pero ya había un sentido de hermandad, ¿verdad? Un sentido de autopertenencia, ¿verdad? Un sentido de solidaridad y de amor. Y precisamente la palabra que vamos a compartir el día de hoy, vamos a hablar de la hermandad. Entonces la conferencia se titula La importancia de la hermandad. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Quiere decir, amado, que para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, es muy importante que aprendamos a ser hermanos en esta iglesia. No sé si en la iglesia de aquí de a 2 cuadras, o la iglesia que esté en Puebla, o la iglesia que esté en Chihuahua, o la iglesia que esté en Guerrero, o la iglesia que esté en cualquier otra parte del mundo, pero para esta congregación, la palabra que el Señor mostraba era una palabra muy exacta y tiene que ver con aprender a ser hermanos. Amén. Una persona que no sabe ser hermano no es hijo de Dios. Escucha esto. Una persona, allá me controlan, por favor. Quiero mucho respeto. Si no controlan a la nena, sáquenla acá. Vamos a dejar respeto a la palabra de Dios. Una persona que no sabe ser hermano, dice la Biblia, y lo vamos a leer ahorita, no es hijo de Dios, ¿verdad? Y para Dios es súper importante que la gente sepa ser hermano. Amén. Dice la Biblia que la ley, la palabra de Dios se resume en 2 mandamientos, ¿verdad? Y dice primeramente que tienes que aprender a amar a Dios, pero que también aprendas a amar a tu hermano. Si tú amas a Dios y amas a tu hermano, amado hermano, ningún pecado puede permanecer en ti. Pero si tú no sabes amar a Dios, mucho menos vas a poder aprender a amar al hermano. Y la palabra hermandad significa la relación que existe entre una y otra persona con un vínculo de amor y de solidaridad. Escucha esto: amor
y solidaridad. Quiere decir que cuando una persona, aunque hayas nacido de la misma madre y del mismo padre, o del mismo padre o de la misma madre, y eso te hace hermano de sangre, cuando no existe el vínculo de la solidaridad y del amor, no existe verdaderamente una hermandad. Sin embargo, cuando, a pesar que no haya un vínculo de sangre humana, cuando una persona es solidaria con otra persona y ama a esa persona, entonces existe un vínculo de hermandad. Déjame recordarte que la palabra de Dios en el libro de Génesis comienza hablando Dios de la creación. Y en esa creación, en el sexto día, crea lo que para Dios era lo más importante. De hecho, antes del sexto día, en los primeros 5 días, Dios planeó crear absolutamente todo para que pueda disfrutarlo, lo que creó en el sexto día, que fue el ser humano. Pero también nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que además de crear Dios al hombre, le creó una mujer, ¿verdad? Y déjame decirte que desde el inicio de la humanidad, Dios creó hermanos. Escucha eso, Dios creó hermanos, ¿verdad? No dice la Biblia que creó un primo, ¿verdad? No dice la Biblia que creó un sobrino o un vecino. Dios creó hermanos, ¿verdad? Y esa hermandad es la misma que comienza a citar la Escritura en el libro de Génesis, como la misma que enfatiza en el libro de Apocalipsis, en el fin de los tiempos, cuando Cristo, ¿verdad?, viene ¿por quién? Por sus hermanos. Cristo no viene por ninguna persona que no sea hermano. Cristo viene por los hermanos. Si tú te dices cristiano y no eres hermano, vives un engaño, ¿verdad? Si tú te dices cristiano y no vives la hermandad, quiere decir que vives un engaño. Amén. De hecho, la Biblia dice la Escritura que es un libro, ¿verdad?, que está dirigido para los hijos de Dios. En pocas palabras, es un libro dirigido para los hermanos. ¿Estamos? Una persona que no es tu hermano no es una persona apta para poder entender lo que el Padre Dios dejó instruido, porque fue instruido para sus hijos. Amén, amados. Entonces, la hermandad, amado, tiene un sentido muy importante para Dios. Tenemos que entender que más allá de conocer la Escritura, de predicar el Evangelio, ¿verdad?, de servir en cualquier una de estas áreas, o ponerte el seudónimo de decirte que eres cristiano, para Dios es muy importante aprender a ser hermanos. Amén. Hermanos. Y el día de hoy, empezando por la palabra de Dios, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, nos enseña la Escritura acerca de la importancia que tiene de Dios la hermandad. Amén. Fíjense que la hermandad ha sido algo muy choteado, ¿verdad? Yo he visto, de hecho, en las relaciones laborales que tengo, los políticos son muy dados a que cuando tienen ya una coyuntura contigo por negocios, ¿verdad?, ya te cambian el nombre y te dicen hermano, ¿verdad? Y cuando son más coloquiales me dicen brother. Yo acabo de conocer a una persona hace 15 días, ¿verdad?, comisionado sobre el Estado de México, y ahora ya me dice brother. Dice, pues yo en la vida lo había visto, pero como hay una relación de negocios, ya te dicen hermanos. Y es muy común que la gente, cuando se van de fiesta, se terminan diciendo, ¿cómo? Hermanos, ¿verdad? Cuando son cómplices de fechorías y de cosas ocultas, terminan siendo, ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Y empiezas a ver cómo el diablo ha venido a distorsionar lo que para él es algo muy significativo, como la palabra hermandad. El ser hermanos, amado hermano, para Dios tiene una peculiar definición muy clara, y vuelvo a ser reiterativo. Se trata de amor y se trata de solidaridad. Y vamos a través de la Escritura a entender
y a comprender un poco más en una forma práctica esta definición de hermandad. Amén, amados. De entrada la Escritura nos dice con mucha claridad, y dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Fíjate la diferencia que empieza ya a mencionar la Escritura. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Hago una aclaración. La Escritura enfatiza solamente dos tipos de personas: hijos de Dios. No importa si sean hermanos de sangre, si no son hijos de Dios. No importa si tienes una relación consanguínea, si no es hijo de Dios, entonces es hijo de Satanás. Y vamos a entender que la palabra padre, apúntale, significa raíz. La palabra padre significa raíz, ¿verdad? La palabra padre significa raíz. La palabra padre significa origen, ¿verdad? Entonces, cuando el origen de una persona es de Dios, hay hermandad, hay amor, hay solidaridad. Cuando el origen de una persona no es de Dios, entonces no es hermano. ¿Estamos, amados? Y su origen es mentira, es rencor, es odio, ¿verdad? Es egoísmo, es todo aquello que va en contra de lo que es Dios. ¿Se entiende bien, verdad? Mientras que los hijos de Dios suelen ser fuente de bendición, los hijos del diablo son fuente de maldición. Amén. Porque su origen determina lo que son. Apunta esto. El origen de cada persona determina la clase de persona que son. ¿Sí estamos, verdad? ¿Quién define a las personas tu origen? ¿Eres de Dios? Vas a ser identificado por la forma en que vas a mostrarlo, ¿verdad? Por la forma en que vas a vivir, por la forma en que te vas a comportar. No eres hijo de Dios y por lo tanto eres hijo del diablo, tu origen es del diablo, entonces lo vas a exhibir, lo vas a manifestar, lo vas a mostrar con respecto a lo que es tu origen. Amén. Ahora bien, dice la Escritura. Entonces, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno. Ahí está. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Fíjate, ya aquí está la determinación. Los hijos del diablo ni siquiera se aman. Hacen negocios, se comparten intereses mutuos, ¿verdad? Ayer estaba hablando con una persona que le he compartido desde hace muchos años y estaba interactuando con unas personas, hermanas mías, hijas de Dios, y oía cómo les decía a él, y les decía, es que todos los seres humanos tienen un interés con otros. Las relaciones humanas se basan en intereses. Sí, amado, cuando el origen de esa persona es satánica, pero cuando el origen de esa persona es de Dios, los hijos de Dios sí pueden relacionarse con las personas por encima de los intereses. Amén. Dale un aplauso a Jesús. ¿Qué interés tienes con esta persona? Ninguno, solamente amarla. ¿Qué interés tienes con esta otra persona? Ninguno, solamente ayudarla, ¿verdad? Pero cuando hay un interés de por medio, es porque hay un origen satánico. Aprende esto. Amén. Dice, continúa diciendo la Escritura. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros.
no debemos ser como Caín, que era como ¿quién? Como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo. ¿Ya viste? Eran hermanos de sangre. Eran hermanos de sangre. Eran hermanos en el plano físico. Pero había diferencia entre ellos. Uno tenía un origen satánico como era Caín, y otro tenía un origen santo como era Abel. ¿Qué pasó? Que el origen de ellos se manifestó. ¿El origen de ellos qué? Y quiere decir que el hijo del diablo llegó a cometer inclusive asesinato por sus propios intereses. Amén. Es duro, pero no podemos ver cómo incluso hermanos de sangre, ahora decimos que somos hermanos de sangre y pueden llegar a traicionar. ¿Por qué? Porque su origen no es de Dios. ¿Entendemos esto? ¿No? Porque su origen no es de Dios. Dice la palabra de Dios: lo que hacía Abel era bueno. Versículo 13. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede entrar en la vida eterna. Cuando habla de asesinato, amado hermano, no está hablando en una forma solamente literaria, ¿verdad?, de matar o quitarle la vida a una persona. La Biblia nos enseña que una persona se convierte en asesino de la otra cuando lo borras de tu corazón. En pocas palabras, cuando tu amor se enfría para aquella persona. ¿Estamos amados? Y quiere decir que toda persona que tiene en su corazón muertos, ¿verdad? ¿Por qué muertos? Porque los ha asesinado de su vida. ¿Cuántos hemos asesinado gente en nuestra vida? Dices, ya no te quiero volver a ver, ¿ah? Ya no quiero ver nada contigo, ya no quiero saber nada de ti, sobre todo cuando son hermanos en la fe. Escucha esto, hermanos en la fe. Cuando Dios ve que un aparente hermano en la fe asesina a otro en su corazón, en ese momento Dios dice: hay muertos en tu corazón y por lo tanto tu origen no es de Dios. Amén. La iglesia es la familia de Dios y solamente asisten los hermanos. Amén. ¿Quién asiste a las iglesias? Aunque se meten invitados. Quiero que entiendan esto. Hay muchas iglesias llenas y no tan llenas, pero sin importar el número de gente, siempre en las iglesias se van a mezclar los hermanos y los que no son hermanos en la fe de Cristo. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios: el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Versículo 15. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Versículo 16. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? No está hablando de tus hermanos de sangre.
No está hablando de tus hermanos de fiesta o de tus andadas o de tus amistades. Está hablando de los hermanos en Cristo. ¿Sí ves la importancia que le da Dios? Quiere decir que para Dios es más importante que priorices a un hermano en Cristo que a un hermano en tu sangre. ¿Escuchaste esto, hermano? ¿Escuchaste esto? Si la simiente de Cristo está en ti, tú no puedes odiar a ningún hermano de la fe. Si la simiente del diablo permanece en ti, entonces vas a ser una persona que siempre vas a estar asesinando en función al comportamiento de los hermanos a los hermanos en tu corazón. Queda claro, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 17. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama a Dios, no ama como Dios ama. ¿Entiendes? ¿De qué está hablando? No está hablando que entre un millonario aquí, está hablando que si tu posición económica es mejor que la del otro hermano y al otro hermano le falta sustento, le falta alguna necesidad y tú te haces de la vista chiquita para no ver esa necesidad, entonces tú no amas a Dios como debes amarlo. ¿Entendemos lo que es el concepto de la hermandad? Solidaridad. ¿Estamos amados? Solidaridad, hermandad. No se confundan, hermanas, ¿verdad? Cuando un hermano en verdad, hijo de Dios, se acerca a tenderte una mano y estás pensando que te quiere pedir las piernas, y viceversa. No se confundan, hermanos, cuando una hermana se acerca a darte su solidaridad y tú te crees un galán de Hollywood. Tenemos que ser muy cuidadosos en las relaciones que tenemos en la iglesia de Jesús. Hermanos en la fe, no hay intereses de por medio, sino solamente un interés es el que debe mediar: Jesucristo. Si eso es así, el amor de Dios está con todos nuestros hermanos. Amén. Y se puede distinguir bien a los hermanos, no porque conozcan mucho la Biblia, ni siquiera porque compartan la palabra de Dios. El verdadero hermano es el que es solidario. Hay un baby shower de la hermana, por solidaridad los hermanos van al baby shower de la hermana. Amén. No andan con querellas de que, ay, es que a mí no me invitó a su boda, y es que por eso yo no fui, y por eso no me cayó bien, y choqui choqui. Amado hermano, la simiente del diablo permanece en ti. Se les manda una invitación, yo no lo digo por mi papá, porque gracias a Dios podemos solventar las necesidades, ¿verdad? Fueron 2 hermanos los que se ofrecieron a donar sangre. Y así veo cuando se presta también otro hermano, ¿verdad? Y pide sangre y dices, oye, ese hermano en la fe, pues yo no sé si ande yo bien, pero pues yo voy y me checo, con tal de poder ser solidario con la necesidad del hermano. Ayer, no necesito de ustedes, amados hermanos, gracias a Dios, Dios me ha bendecido mucho. Pero si les decía y les invitaba a que fueran al evento que hubo, porque fue el Día Internacional del Cáncer, yo estaba regalando pases para hacerte mastografías gratuitas y principalmente las dirigía a las hermanas de la iglesia. Al no venir las hermanas de la iglesia, pues fueron las personas que se nos llenó ahí, los que fueron a ayudarme, les agradezco mucho, ¿verdad? Parecía que regalábamos tamales o no sé qué, cafés con pan en la mañana y estábamos llenos. Pero, hermano, no seas ajeno. Dile a tu hermano, no seas ajeno a la solidaridad y al amor de otros hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que no vienen a la iglesia por rencor, porque su origen es satánico, por miedo, ¿verdad? Ay, ¿qué me van a decir si me paro en la iglesia?
Pues si es la casa de tu papá, no tiene que decirte nada, hermano. Pero si no eres de tu papá y eres un invitado, entonces sí, mejor no vayas. La verdad. Tenemos que aprender a solidarizarnos. Tampoco te hagas el rogón, hermano. Se te busca una vez, 2 veces. Dices, es que ya no me han vuelto a hablar. Pues entonces no vengas. Porque tu amor no muestra que eres hijo de Dios. El amor que hay en ti de Dios te crea una necesidad de estar en la casa de tu papá. ¿Entiendes eso? Me preguntaban hermanitas, oiga, pastor, pero es que ya hizo oración de salvación varias veces y ya veo que medio quiere, pero no viene a la casa de su papá, todavía no es hijo de Dios. Una característica que debe de dejarte muy claro que la simiente de Dios está en ti es la pertenencia a la familia de Dios. Hay muchos cristianos que andan pagando ahí me encontré otro en el hospital. Es que yo iba a una iglesia pentecostés y ya quería ir hace 15 años. Y dije, pues entonces fuiste de fiesta, fuiste de invitado durante 10 años. Porque si no te sigues congregando, quiere decir que no tienes una necesidad de Dios. ¿Qué hacemos en fin de año y en Navidad? ¿Nos reunimos con quiénes? ¿Verdad? Porque hay una necesidad de pertenencia. Los hijos de Dios se reúnen todos los domingos porque hay una necesidad de pertenencia, de identificación con tu Padre, de relaciones con tus hermanos, ¿verdad, hermano? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida laboral? ¿Cómo está tu vida financiera? ¿Cuáles son tus problemas familiares, sociales? Déjame orar por ti. Estoy al pendiente de ti. Hay hermandad en la iglesia, ¿verdad? Se los he dicho, no es un cine. El cine llegas, ya hay cines premier que las palomitas compras afuera, te la llevan a tu butaca, a tu asiento, y no te distraes con nadie, ahí te echas hasta una siesta, aunque te estén pegando los de al lado por no dormirte, haces lo que se te pega la gana, te paras, no saludas a nada y te vas. Esto no es un cine, amado. La iglesia es para relacionarte, para conocer la necesidad del hermano y orar por el hermano, para saber el estado del hermano, de la hermana, para ver en qué puede ser hermano con él. Si hay convivios en la iglesia, es porque son convivios de la hermandad en Cristo. De la hermandad en Cristo. De la hermandad en Cristo. Nuevamente, de la hermandad en Cristo. Ayer había una fundación, al lado de la Fundación Luis Pasteur, en uno de los, y había una congregación cristiana, que cuando pasé y los vi, de hecho la muchacha que se me acercó a darme un folleto, me alegró mucho el corazón. Dije, ¿qué estarán haciendo ellos? Me acerqué a preguntarles y ellos dan pláticas para personas que ya detectaron con cáncer, en lugar de psicólogos como Iglesia de Jesús, ¿verdad? Intercambié datos y dije, ¿sabes qué? Yo soy también hermano en la fe, vamos a hacer un vamos a apoyarnos, somos hermanos. La hermandad no permanece aislada, hermano. No permaneces ajena a la iglesia, a su familia. Si un hermano se contenta y es motivo de gozo, unámonos todos a gozarnos con el hermano. Si otro hermano se entristece porque hay enfermos, hay muerte, hubo algo, vamos a llorar con el hermano. Aprendamos a ser hijos de Dios. Si no estás viviendo un engaño religioso. Las iglesias están llenas de personas hipócritas, de pastores hipócritas. Se le llama a la iglesia la apostasía, ¿verdad? Puro cuento, puro llamarada de petate. Aprende a ser hijo de Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Miren, el versículo 18 dice así: hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. ¿Ya ven? Sí queda claro, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De lo que hacemos.
Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento. Y escucha esto, ¿qué? Lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y sus mandamientos es que creamos en su Hijo Jesucristo, y nuevamente, repetitivamente dice, ¿y qué? Que nos amemos unos a otros tal como Jesús nos los ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Yo le daba un aplauso a Jesús. Dios desea que los que se acercan a conocernos aprendan a ser hermanos. Qué bueno decirte, y verdaderamente decirte, y darte un abrazo, y darte la mano, y decirte tú eres mi hermano. Y hablar de hermano porque lo muestro con lo que hago yo. Soy solidario con Él. Demuestro mi amor hacia Él por mis hechos. Amén, hermanos. ¿Tú eres hermano? ¿Tú eres hermano? ¿Eres hermano? ¿Eres hermano? ¿O vives un engaño? Fíjate bien, la carta, hay una carta, cuando te pones a escudriñar la escritura, que es preciosa, te encuentras como mensajes como esos, donde encuentras una carta que durante muchos años no le cobraba yo tanto sentido. Como que decía, es una carta como muy personal del apóstol Pablo, ¿no? Es como si yo le dijera una carta a la amada Verónica. Le digo, amada Verónica, dice, es una carta personal del pastor, de sus cosas personales. Pero así lo pensaba yo, hasta hace unos días que estuve escudriñando, y cuando Dios me dio esta palabra, me enseñó que tiene un significado más profundo. Ninguna carta, ninguna palabra que esté en la Biblia está escrita por estar escrita, porque lo escribió Dios para sus hijos. Y la carta de Filemón, júntale ahí, Filemón, es una cartita, ¿verdad? Una hojita, ¿verdad? Como si una cuartilla, ¿verdad? Donde le dedicas una carta, ¿verdad? A la amada Zulia, ¿verdad? Al amado Benji. Y es una carta, ¿verdad? Y pensarías que es una carta como la que les daba en algunos momentos, ¿verdad? Ay, la carta del pastor, amado hijo, ¿se acuerdan, verdad? Los que han ido a encuentros. Pero esta carta tiene un significado muy especial y vamos a leerla, ¿amén? Todos en Biblia, ¿verdad? Dice, no, en fin la ponen en la iglesia, de electrónica. Un día se las ponemos en hebreo. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Filemón. ¿Aquí alguien se llama Filemón? ¿No? Pon tu nombre, amado. Pon tu nombre. Cámbiale el nombre. Esa carta, ponle tu nombre. Dice así: querido compañero de trabajo, te escribe, y ahí pone el nombre del pastor, te escribe Fernando. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre, fíjate cómo hacen la personalización, ¿verdad? Que Dios
nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llene siempre de amor y paz. Amén. Importante, ¿verdad? Siempre empezando a escribir dirigido a los hermanos, dirigido a la iglesia, saludando a los hermanos que están por ahí, dando su situación, ¿verdad? Pablo había estado preso, ¿verdad? Sí, los que leen la Biblia saben que Pablo los últimos años estuvo preso, ¿verdad? ¿Y por qué dice que le escribe Pablo? Porque había escribas que escribían, ¿verdad? Y otro dictaba. Por eso lo dice Pablo, yo estoy escribiendo, nada más soy un escriba. Amén. Entonces, se escribe esa carta y después de del saludo inicial de una carta, empieza a decir el texto y el contexto exacto del sentido de la carta. ¿Qué quería Pablo con Filemón? ¿Quién es Filemón? Levanta tu mano. ¿Quién es Filemón? Las mujeres no se identifican. Filemonas. ¿Quiénes son Filemonas? Y Filemones, ¿verdad? Y dice así: Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones. Qué importante es orar por los hermanos. ¿Tú oras por algún hermano o nada más por tus necesidades, hermano? ¿El pastor es el único que debe orar por ustedes? ¿Verdad? Entonces, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y que confías en Él y que sientes el mismo amor por todos los que formamos parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. ¿Ya viste la identificación? Hey, ¿viste la identificación? Los que no están conectados con Cristo no entienden nada. ¿Entienden la identificación? Hay una unidad, ¿verdad? Hay una relación, ¿verdad? ¿Estamos o no? Sé de tu amor por Jesús. Sé del amor por los hermanos. Te conozco, Filemón. Qué padre que un día te dijera así Dios. Te conozco. Sé cómo me amas. Sé cómo amas a los hermanos. Y termina, ahora sí, después de que se identifica Pablo, ¡pum!, con la parte esencial. ¿Qué quiere Pablo? Me está escribiendo Pablo desde una prisión en Roma. Esta iglesia estaba en Asia Menor. Estaban separadas a muchos kilómetros de distancia. Pablo había conocido a Filemón y ahora se estaba dirigiendo el apóstol Pablo. Era una persona que había mostrado mucho amor. Es como si algún día nos dejamos de ver, amados. Algunos piensan que todos nos vamos a ver toda la vida y algún día nos dejaremos de ver. Y lo que pudimos cosechar en el tiempo que nos relacionamos puede gestar un amor real. Y después, si el pastor está en Europa o está en otro lado, o tú te vas a Europa y yo me quedo aquí, te escribo una carta y te digo, amado hermano, y tú podrás recordar esos años en el que tuvimos esa hermandad en Cristo Jesús. Y tienes un buen recuerdo, ¿verdad? Tienes un buen gusto de esos tiempos. Amén, jóvenes. Fíjate bien. Versículo 7. Hermano Filemón, hermano Germán, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás. ¿Qué te dije, hijo? ¿Que amas mucho a quién? Y estoy contento, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Ya viste, hermano? Para que no seas un parásito. Yo ya soy viejo. Bueno, ahí está hablando probablemente José Manuel. Otro de otra iglesia. Yo ya voy de salida, ¿verdad? Está diciendo Pablo, ya estoy a punto
punto de terminar mi tarea aquí en esta tierra. Pero fíjate lo que le dice. Y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo ya sé que tú me amas. Por eso, aunque lo podría ordenar, aunque tengo la facultad de ordenarlo por cuanto te serví tantos años, por cuanto te di parte de mi vida durante tantos años, cuando me dispuse para formarte, para enseñarte, para decirte, para hacerte crecer, es lo que está diciendo Pablo. Te enseñé las cosas espirituales, te enseñé acerca de Dios. No sé si lo aprovechaste, pero yo te enseñé, es lo que está diciendo Pablo. Me invertí en ti. Y tengo la facultad de podértelo ordenar. Pero fíjate el apóstol Pablo, las palabras que usa. Y dice así: pues Cristo me ha dado esa autoridad, pero prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Pero prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil. Subraya la palabra inútil. Aquí no hay Onésimo, ¿verdad? Amén. Un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en el lugar tuyo mientras yo sigo preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no resulte una obligación. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Hay una diferencia muy grande. ¿Veis? Yo no puedo tratar ni priorizar ni aguantar a una persona que trabaja para mí y a un hermano. ¿Entendemos estos conceptos? Espero que los entiendas, esos principios. No puedo yo tratar a un amigo igual que a un hermano en la fe. No puedo yo hacer negocios igual que con un impío que como un hermano en la fe. No puedo yo relacionarme con una muchacha o un muchacho igual que un impío que un hermano en la fe. Hay una partitura clara de la Biblia. No es igual. Y dice la Biblia: quiérelo como debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Versículo 17. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me estuvieras recibiendo a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. ¿Lo viste? Hermano
Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Vamos a entender un poco, porque en las iglesias hay Filemones y hay Onésimos. ¿Cuántos se identifican con Onésimos? ¿Cuántos Filemones hay? Mira, hermano. El nombre de Onésimo significa útil y servicial. Útil y servicial. Los onésimos son útiles y serviciales. Onésimo era un esclavo. En esa época en que se escribe la carta había esclavitud, todavía hoy en algunos lugares, pero era común tener esclavos. Y Onésimo había sido esclavo de Filemón y había escapado del lugar de la casa de Filemón y había huido. Y en la Roma antigua, todos los esclavos fugitivos se iban a refugiar a Roma. ¿Por qué? Porque se necesitaban entre tanta gente. Pero era uno de los delitos más perseguidos por el Imperio Romano, la fuga de los esclavos. Y se castigaba cuando agarraban al esclavo con una fierro ardiente, le sellaban la frente, ¿verdad? Les quemaban la frente, los sellaban cuando los tomaban presos y después los echaban a divertir en el círculo romano a las fieras para que fueran devorados, ¿verdad? No valían nada, porque un esclavo que se rebelaba del yugo de su amo prácticamente no tenía ningún derecho. Y entonces Onésimo había sido esclavo de Filemón, del cual había huido. Había amos que cuando sus siervos lo atendían bien, ¿verdad?, les premiaba. Y con el tiempo muchos de ellos los llamaban hijos. Jesús usa mucho esa palabra. Ya no los llamaré más, sino hijos. Y entonces los adoptaba como hijos y les daba el nombre y la herencia. Y ya servían no por obligación, sino por amor. Pero un esclavo rebelde era perseguido. Escucha esto. Un esclavo rebelde era perseguido. Y Onésimo había sido perseguido y lo habían encontrado, ¿verdad? Lo habían alcanzado y lo metieron a la cárcel. Y allí en la cárcel conoció al apóstol Pablo. Déjame decirte que las cuestiones en la vida no son casualidades. Cuando tú te encuentras en una vicisitud, en un problema, ya sea en una cárcel, en un hospital, en algún lugar donde no quieres estar, pero de momento se levanta alguien para compartirte la palabra de Dios, es porque Dios ya tenía un plan. Escucha esto, ninguna persona puede recibir a Cristo si antes no recibe un quebrantamiento genuino en su vida. Dile a tu hermano, no se puede recibir a Jesús de buena onda. Yo te recibo, Jesús, porque soy buena onda. Yo comulgo con todas las filosofías. Yo comulgo con todos los credos. Soy buena onda. Jesús no llega a la vida de la gente de buenas ondas. ¿Entiendes? Jesús llega a la vida de la gente quebrantada, de la gente que se le rompe el corazón por alguna circunstancia en la vida. Por eso es que ven muchos hermanos que vienen a dormirse aquí porque no han sido quebrantados. Necesitan un quebrantamiento para poder explotar su corazón y que Cristo una y reconstruya ese corazón para él. Onésimo había tenido que ser quebrantado. ¿Qué tipo de esclavo era Onésimo? Dice el apóstol Pablo que era un inútil. Onésimo era un hombre inútil. Y sabes, un esclavo inútil no servía para nada. Le pedías algo y era bien flojo. Se ponía a hacer algo y lo hacía de mala gana.
era inútil. La gente inútil siempre es desechada. Escucha esto. La gente inútil siempre va a ser rechazada. La gente útil es la gente dispuesta a servir, a dar, a entregar, a dar 10 pasos, 20 pasos, a ser provechoso para otras personas. Los presidentes, los gobernadores, los secretarios, los políticos, siempre abajo los particulares, son gente movida, son gente útil. Son gente que está al pendiente, ¿verdad? Son gente que yo no me imagino un secretario particular, ¿verdad? Cuando les piden las cosas, dice: Onésimo en su tiempo fue inútil. Fíjate el plan de Dios. No servía. Qué triste es ser un ser humano que no sirvas. Y después que huyó, lo agarraron y lo metieron a la cárcel, en lo que lo procesaban porque le iban a echar a las fieras. Era lo que pasaba con los sustitutos esclavos en Roma. Y ahí conoce al apóstol Pablo. Y Pablo empieza a compartirle el evangelio. Escucha bien. A los inútiles se les comparte de Cristo para que se vuelvan útiles. A los que están desperdiciando su vida y andan vagando y creen que la vida está nada más en disfrutar los placeres, se les comparte de Cristo para que se vuelvan útiles. Yo tengo ahorita 2 o 3 personas nuevas en la empresa y lo que estoy tratando es de compartirles de Cristo. Porque si no serán inútiles, no van a hacer más allá de los que no les pagues, no van a dar más tiempo, mayor calidad, mayor entrega, nunca van a dar más de sí, son inútiles. La gente útil siempre va a estar al servicio de los primeros. ¿Escuchas esto? Si no serás del montón. Ay, soy uno más de la nómina. Los útiles heredarán el reino de Dios. Dios quiere gente útil en el cielo, amado hermano. Dios quiere gente útil en el cielo. Pablo comparte el evangelio a Onésimo. Onésimo se convierte, ¿verdad? Y empieza a ser útil. ¿Ya viste? ¿Eras inútil en tu vida? Ahora ya estás haciendo útil. Ahora ya tienes un propósito. Ahora para la sociedad no eres un parásito, tú eres una carga social. Ahora tú le ayudas a otras personas. Ahora tu granito de arena contribuye para una mejor nación. Tu granito de arena contribuye para una mejor sociedad. Tu granito de arena contribuye para un mejor sector social. No eres un parásito. Es que yo trabajo, pastor. También el diablo. Tu vida cobra sentido cuando eres una pieza clave para la vida de los demás. Dale un aplauso a Jesús. Y Onésimo empezó a ser un hombre muy útil. Y ya para terminar, yo les veo con cara de decir: ya no más, pastor. Y eso que nos acá de Tehuacán. El apóstol Pablo envía una carta a Filemón intercediendo por Onésimo. Escucha esto. Intercediendo por ese hombre. Y le dice: yo te pido que no lo vuelvas a tratar como esclavo y lo recibas. Porque un esclavo rebelde siempre va a ser desechado. Recíbelo.
Y te voy a pedir un favor. No lo recibas nuevamente como un esclavo. Recíbelo como un hermano muy amado. ¿Sabes? Que muchas veces nos cuesta mucho trabajo poder servir a la iglesia. Nos cuesta mucho trabajo ponerse al pendiente de las necesidades que surgen en la iglesia, en la familia, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? Con las cosas. Déjame empezar a borrar cuestiones. La iglesia no nada más este salón que alquilamos, amado. Esto no es la iglesia, no te equivoques. Jesús dijo, destruyan este templo, lo reedifico en 3 días. La iglesia no es el hotel, ni aunque tuviéramos un lugar fijo, eso no es la iglesia. La iglesia son seres humanos que Dios ama y une. Y cuando la iglesia hace una convocatoria, para eso tenemos tecnología, ¿verdad? Están las redes sociales, están los teléfonos, están el WhatsApp, hay muchas cosas donde puedes estar enterado de lo que pasa en la iglesia. No seas inútil. Y sé gente activa en la iglesia. Participa en la iglesia. Compenétrate en la iglesia. La iglesia es una convocatoria, aunque sea algo personal. Ayer no sabes cuánta gente hubo como para poder servir a Jesús de una forma maravillosa compartiendo el evangelio. Y era gente, muchos de ellos, que ya habían padecido cáncer. De todo estrato social. Una oportunidad bellísima para darles un mensaje de Jesús. Bellísima para poder orar por esas personas. Bellísima para poder dar testimonio. No sé qué estabas haciendo tú. Si eras el Onésimo antes del quebrantamiento. Porque si hubiera sido después, seguramente no te pierdas a ninguna convocatoria que se hace a la iglesia. Tenemos que aprender a ser hermanos. Tenemos que aprender a amar a Dios. Dios ama a los que se aprenden a amar. Me dicen, es que yo soy cristiano en mi casa. Dije, ¿y dónde está la práctica? Por internet. ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está el que puedas ver a un hermano y lo ames? Y le sirvas. Y te inviertas. Si entendiste la esencia del mensaje de Dios para tu vida, dale un aplauso a Jesús.